Hoy en día, cuando viene una noticia de alto impacto, ¿qué prefieres? ¿Salir del mercado o de ese fundamental para proteger tu posición o surfear esa volatilidad y entrar en la misma? Bueno, en mi caso particular, en mis operaciones, lo que suelo hacer es no operar en el momento, o sea, no entrar cuando está anunciando la noticia. Y si ya tengo posiciones abiertas en el mercado, sí cubrirlas mediante una posición de hedge para luego cerrar o desarmar esa posición cuando pase la volatilidad. Hola, bienvenidos a otro episodio de Trading Talks. Mi nombre es Julio Zambranos, hago parte del equipo de desarrollo de negocio para Latinoamérica en Exnex y hoy estamos con Agustina. Bienvenida. Muchas gracias, Julio. Agus hace parte del equipo de analistas de Exnex para Globo, así que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es noticias, trading de noticias, en qué momento utilizarlas y en qué momentos son efectivas. Así que, Agus, empecemos. ¿Utilizas mucho el tema de reportes económicos, calendario económico y este tipo de herramientas o no? La verdad que sí, es esencial. Como habíamos hablado en otros episodios anteriores, a mí me gusta mucho la parte de análisis de gráficos, pero por mi formación me encanta. Pero siempre es necesario complementar con información a nivel fundamental que en definitiva explica el movimiento del mercado. Entonces siempre es bueno como tener estas dos fuentes de información que son súper útiles. Súper. Nosotros en conversaciones con un montón de traders que visitamos alrededor de la TAM, nos dicen, mire, yo sigo al pie de la letra estos calendarios económicos, pero en este o en X o Y movimiento se volvió loco y quedé viendo la pantalla sin entender nada. ¿Te ha pasado? Sí, desde el principio, como te digo, me enfocaba más en lo que era el análisis técnico. Luego empecé a incorporar en mis inicios el calendario económico, que también es una herramienta fundamental, y hay que aprovecharla y no darla por sentado, porque en otros mercados financieros no tenemos esta posibilidad de tener por adelantado, sabemos cuándo el mercado puede generar gran movimiento, y estar preparado de eso es una pieza, una herramienta elemental para cualquier trader. Pero también hay que incorporar información de contexto, que uno a veces no está preparado. Entonces me ha pasado de no entender, digo, pero si no hay noticias importantes que estén sucediendo, ¿qué está pasando con el precio del petróleo o el precio del oro? Justo en este momento se ven gaps en los precios y es como que te puede llegar a desorientar un poco. Entonces la tercera herramienta, sumamos, ¿no?, lo que es el análisis de gráficos, de técnicos y demás, lo que es el calendario económico, y en tercer lugar el análisis de contexto, entender siempre qué está pasando en el mundo en general y cómo puede llegar a impactar a los mercados es súper importante, y eso realmente cambió mi manera de ver el trading. Súper. Muchos de nuestros traders utilizan una teoría que dicen que todo está en el precio e ignoran el calendario económico o este tema fundamental. ¿En qué momento te cambió o tienes la perspectiva de que el calendario es una herramienta fundamental para ello? ¿Cuándo te permites estar con esta herramienta y cuándo no? Bueno, la realidad es que siempre uso el calendario. Sí. Creo que nadie puede estar operando en el mercado de CFDs. En general, en cualquier mercado que estemos operando, es decir, no sé, ya sea criptomonedas o metales, o sea, divisas, uno tiene que estar siempre atento a lo que es el calendario. Y el momento en el cual me di cuenta fue cuando no podía explicar lo que estaba pasando en la pantalla. Hay una resistencia importante que no, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, que no fue quebrada los últimos años, y de repente se quiebra esa resistencia como si nada hubiese pasado. Entonces eso tiene una explicación detrás desde el punto de vista de contexto, o ya sea por el calendario económico, alguna noticia puntual, o quizás, como decíamos recién, algo que está pasando en el mundo que hace que el gráfico ignore todo tipo de niveles previos de resistencia, soportes máximos históricos. Cuando empecé a entender eso, ¿no?, a ver, bueno, el porqué del movimiento del mercado, ahí supe que era imprescindible usar este tipo de herramientas. Claro. Hoy en día, Agus, cuando se viene una noticia de alto impacto, ¿tú qué prefieres? ¿Estar fuera del mercado para proteger esa posición o tienes algún tipo de estrategia para surfear esa volatilidad? Bueno, te puedo hablar porque estuve de los dos lados.
operé con noticias en un momento y me fue muy bien, pero de repente me tocó un movimiento en falso en alguna otra operación que tuve posterior y empecé a tener una racha que no era la mejor. Ahí fue cuando entendí que es totalmente impredecible. Uno a veces ve el movimiento posterior, ¿no? O sea, bueno, a ver cómo fueron el último anuncio de nóminas no agrícolas. Ya vemos el gráfico, vemos la vela, vemos que fue alcista o que fue bajista y demás, pero cuando ya pasamos ese momento de volatilidad nos perdemos esa información intermedia de qué pasó en ese momento. Y es más una cuestión operativa, no es tanto de análisis del fundamental o técnico y demás, sino que en muchísimos actores, digamos, del mercado ingresan en ese momento con órdenes pendientes o ingresando en ese momento con órdenes de mercado y altera demasiado el movimiento del precio. Entonces te diría prácticamente imposible que uno opere sin una estrategia adaptada a noticias, incluso adelantándose a ese movimiento y que no te saque de mercado porque se generan gaps en los precios y a veces te termina cerrando la orden en un stop loss que vos no querías, o lo mismo con un take profit, y es muy complicado si uno no tiene una estrategia adaptada. Entonces no digo de no operar, yo hablo de mi caso particular, yo hoy no estoy operando con noticias, prefiero, respecto a tu pregunta, no operar durante las noticias. Si ya tengo una operación abierta, lo que hago es cubrir esa posición con un hedge, como para no cerrar la posición y de alguna manera evitar esa volatilidad y después cuando pase la volatilidad salirme, desarmar la posición y seguir con la posición original abierta. Y para aquellos que sí les interesa operar con noticias porque realmente genera mucha volatilidad, por ende muchas oportunidades de trading, sí les recomiendo tener una estrategia que se adapte a operar con noticias y no operar así como, si no sería como operar a ciegas, ¿no? Y sí, yo creo que operar sin un análisis fundamental es como manejar a ciegas o como cuando no colocas alguna herramienta o una aplicación que te permite ir de punto A a punto B cuando estás manejando, pues te va a hacer más fácil la vida utilizando este tipo de estrategias y este tipo de herramientas. Y por último, algo que todos los traders preguntan a lo largo de estas visitas presenciales y es, Agus, con tanto ruido en redes sociales, ¿dónde buscar información que no te abrume para no caer en esos titulares sensacionalistas y ir como al punto de la noticia? Muy buena pregunta y es muy difícil porque por un lado hoy tenemos múltiples, diría casi infinitas fuentes de información, lo cual es muy positivo. El desafío es filtrarlas. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, bueno, obviamente tener el calendario económico que está siempre ahí abierto, una planificación semanal y luego diariamente voy como recordando, digamos, o haciéndome planificaciones diarias también de, bueno, hoy hay un evento importante, tenerlo en cuenta en este horario y demás. Y bueno, los calendarios económicos, la verdad que son todos más o menos parecidos, a eso es elegir, digamos, el que cada uno se sienta más cómodo utilizándolo y leyéndolo. Y luego tener no más de 2 o 3 páginas que uno utilice de referencia que también les sean útiles y amigables al momento de ir leyéndolas, que estén actualizadas, eso es importante también. Siempre prefiero las que están en inglés, porque suelen estar más actualizadas, o sea, más rápido que las que están en español. Y que sea exclusivamente que pueda afectar a los movimientos del mercado financiero, ¿no? O sea, que no me genere un ruido de otros eventos que quizás no van a impactar en los mercados. Y en tu caso, Julio, ¿cuáles serían las que utilizas? Yo, Agus, utilizo portales muy grandes donde los institucionales buscan esa información, fuentes fidedignas en términos de cadenas de información técnica bastante fuertes. Bloomberg puede ser una de ellas. Y 2, trato de usar las herramientas que me provee el broker, porque ya hizo el camino. Entonces en Exnex, por ejemplo, utilizo mucho el calendario económico de Exnex porque ya está filtrado, ya alguien hizo el trabajo de curar esa información y ver qué activos están en la plataforma y sobre eso, en qué activos van a afectar esa plataforma o esa estrategia puntual. Y por último, trato de tener hay un proveedor de señales que tenemos dentro de la plataforma de Exnex que funciona muy bien y te dice en ese fundamental una barra roja o verde cómo va a afectar el mismo. Entonces en esa que te preguntaba
cubro mi posición, entro o no entro, es ya esa directriz mía y de mi estrategia, pero yo ya sé que eso va a pasar en cierto momento del día y de jornada de trading. Entonces trato de utilizar siempre las estrategias de mi broker, en este caso de Exnex, para poder curarme esa información y filtrar bien dicha información en pro de mi estrategia. Bueno, Agus, muchas gracias por el espacio. Esto fue otro episodio de Trading Talks. Gracias por acompañarnos. Síganos en redes y acompáñennos a una siguiente edición. Gracias. Gracias.